Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré el caso de Brian Lawson. Examinaré el contexto del caso, la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Brian Lawson nació el 5 de julio, 1983 y vivió en el condado de Hawkins, Tennessee. Alrededor del año 2007 comenzó una relación romántica con una mujer llamada Beth Lawson. Se hacía llamar Chandra. Nació el 18 de noviembre 1976 y tenía un hijo, Liam, de una relación previa. A Chandra le diagnosticaron trastorno bipolar. Estuvo en la Guardia Nacional del Ejército de Tennessee hasta 2012, pero sufrió una lesión en el cuello y se hizo adicta a las drogas. En mayo de 2014, Chandra tuvo un hijo llamado Braden. Brian creía que Braden era su hijo, pero no lo era. Parece que Chandra había participado en alguna actividad extracurricular. Brian, Chandra, Liam y Braden vivían en un apartamento en Holliston Mills Road en Churchill, Tennessee. Churchill está a 9 millas al oeste de Kingsport, cerca de la frontera entre Tennessee y Virginia. Pasemos ahora a la cronología del delito. El 27 de enero de 2017, alrededor de las 7:45 de la mañana, Brian llamó al 911 e indicó que había disparado a su esposa. Brian dijo que necesitaba una ambulancia. Mi esposa se está muriendo, le disparé con una pistola. Ella me golpeó esta mañana. Lo tengo en video. No quería matarla. Tenía miedo de que ella me fuera a lastimar. Ella tenía un bate de béisbol. Estaba intentando golpearme con él. Más tarde, Brian le dijo al operador, «Ya no puedo más, señor. Ya no puedo más. Aquí está lo que la policía encontró durante el curso de su investigación». Chandra Lawson estaba muerta en el apartamento. Fue disparada con un revólver Taurus Judge calibre .45 Colt. En el momento del tiroteo, solo había 3 personas en el apartamento: Brian, de 33 años, Chandra, de 40 años, y Braden, de 2 años. Liam, de 17 años, ya había ido a la escuela cuando ocurrió el tiroteo. Dentro del apartamento, Brian y Chandra tenían varias cámaras de seguridad, las cuales habían sido instaladas 1 año y medio antes debido a preocupaciones sobre robos. Había 2 cámaras de interés para la investigación, una en la sala de estar y una en la habitación. Unos 45 minutos antes del tiroteo, Brian y Chandra estaban en la sala de estar. Las cámaras no captaron audio, pero era evidente que la pareja discutía. Brian estaba sentado en un sillón reclinable, mientras Chandra estaba de pie frente a él y parecía estar gritando. De repente, Chandra comenzó a golpear a Brian. Ella lo golpeó varias veces mientras él intentaba bloquear el ataque con sus manos. Chandra detuvo el ataque. Pareció gritarle a Brian nuevamente solo para reanudar el ataque. Después de esto, Chandra alcanzó detrás del sofá y recuperó un bate de béisbol. Parecía amenazar a Brian con el bate antes de golpear el costado del sillón reclinable en el que estaba sentado. Brian luchó con Chandra por el control del bate, pero Chandra mantuvo el control. Usando el bate, Chandra golpeó el suelo una vez cerca del pie izquierdo de Brian. Brian tenía una deformidad congénita en el pie izquierdo llamada pie sambo, lo que le causaba dolor. Tras gritarle a Brian, Chandra golpeó repetidamente el suelo en el mismo sitio. Durante esta parte de la confrontación, el video se convirtió de blanco y negro a color. Chandra guardó el bate de béisbol después de esto, pero continuó gritándole a Brian. Unos 10 minutos después, Chandra volvió a gritarle a Brian mientras él estaba sentado en el sillón reclinable. Ahora vestía diferente. Chandra pateó a Brian con el pie derecho. Más tarde, ella lo golpeó con su mano derecha por detrás. Tras el ataque, Chandra salió de la sala. Brian salió del apartamento, pero luego regresó a la sala de estar. Chandra regresó a la sala de estar con Braden. Mientras ella ayudaba a Braden a vestirse, se podía ver a Brian recuperando un revólver Taurus Judge de detrás del sofá y metiéndolo en el bolsillo derecho de su sudadera. Chandra no vio esto. Brian regresó al sillón reclinable y se sentó. Se podía ver a Chandra de pie a la izquierda de Brian con su hijo Braden a su lado. Llevaba una bolsa en el hombro izquierdo, como si fuera a salir del apartamento. Chandra parecía estar gritándole a Brian otra vez. Con la mano derecha le dio 2 golpes a Brian en la cabeza. Sin sacar el revólver de su bolsillo de la sudadera, Brian lo apuntó a Chandra y disparó 3 veces. Chandra fue golpeada en el estómago. El
retrocedió y cayó al suelo. Brian entonces llamó al 911. Brian fue puesto bajo arresto. Fue acusado en agosto de 2017 por asesinato en primer grado y poner en peligro imprudentemente. El segundo cargo fue porque Braden estaba de pie junto a Chandra cuando se dispararon los tiros. El 1 de febrero de 2019, como parte de un acuerdo de culpabilidad, Brian Lawson se declaró culpable de homicidio voluntario y poner en peligro imprudentemente. Fue condenado a 15 años por el homicidio voluntario y 1 año por poner en peligro imprudentemente. Las sentencias deben cumplirse concurrentemente. Normalmente habría sido elegible para libertad condicional después de cumplir el 30% de su condena. No obstante, según los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, era elegible tras cumplir el 20%. Esto implicaba cumplir 3 años. En el momento en que hago este video, parece que Brian Lawson está en libertad condicional. Ahora pasando a mi análisis. Este caso es extremadamente controvertido. Muchas personas creen que Brian nunca debería haber sido acusado de ningún delito en relación con el tiroteo. Se declaró culpable de homicidio voluntario e imprudencia temeraria, pero probablemente se sintió presionado por la amenaza de cadena perpetua. Brian dijo que consideró llevar su caso a juicio. Claramente, él no creía que fuera culpable de asesinato. Esto me lleva a la pregunta, ¿Brian Lawson era culpable de asesinato? Examinemos las pruebas a favor y en contra de la idea de su culpabilidad, empezando por los factores inculpatorios. Brian asesinó a tiros a Chandra en la sala de su apartamento. Cuando fue asesinada, Chandra estaba desarmada y aparentemente preparándose para partir. Chandra había atacado a Brian varias veces antes, pero él podría haber escapado del apartamento. Por ejemplo, salió a la calle justo antes de recuperar el arma. Además, el último ataque de Chandra involucró golpear a Brian con su mano. En Tennessee, la fuerza letal solo se justifica para prevenir la muerte o lesiones corporales graves. En la llamada al 911, Brian dijo que Chandra tenía un bate de béisbol e intentaba golpearlo con él, pero Chandra no tenía un bate de béisbol en el momento del tiroteo. Brian también indicó que había capturado el incidente en video, lo que hace parecer que solo disparó porque sabía que había capturado el ataque de Chandra, como si supiera que el tiroteo parecería justificado. Uno podría interpretar las pruebas en este caso como apoyo a la teoría de que Brian planeaba matar a Chandra. Aquí es donde entra en juego el cargo de asesinato en primer grado. Esta teoría sería algo así. Brian estaba harto de los frecuentes ataques de Chandra hacia él. No podía detenerla porque él sería acusado de un delito. En la mañana del tiroteo, Chandra golpeó repetidamente a Brian y lo amenazó con un bate de béisbol. Brian ya estaba harto de ser el blanco de los golpes. En lugar de abandonar la situación, recuperó el revólver porque estaba decidido a vengarse. Sabía que Chandra lo atacaría de nuevo, o tal vez hizo algo para provocarla a atacar. Brian sabía cómo provocar a Chandra. Realmente no parecía tan difícil, considerando su nivel extremo de ira y agresión. Cuando Chandra lo golpeó de nuevo, Brian le disparó y la mató. Inmediatamente llamó al 911 y mencionó el bate de béisbol en el video. En cuanto a los factores exculpatorios, la mañana del tiroteo, Chandra atacó varias veces a Brian. Levantó las manos para defenderse, pero no le devolvió el golpe. En cierto punto, Chandra agregó un bate de béisbol a la situación. Un bate puede ser considerado un arma letal. Chandra tenía trastorno bipolar. En sus registros de salud mental, un clínico indicó que cuando Chandra estaba maníaca, maltrataba a su esposo. Chandra a menudo consumía drogas ilegales. En varias ocasiones antes de su muerte, fue captada por la cámara en el dormitorio, inyectándose drogas. Chandra no consumió drogas el día de su asesinato. Esto es consistente con la teoría de que estaba miserable debido a los síntomas de abstinencia, lo que solo la hizo más enojada y violenta. Brian dijo que antes del tiroteo, Chandra había amenazado con matar a Braden. Esto implicaba que Brian no solo se defendía, sino que también intentaba proteger al hijo de Chandra. Justo antes de que Brian disparara, Chandra lo golpeó 2 veces con su mano derecha. Chandra era impredecible. Quizás había terminado con el ataque o quizás iba a llevarlo un paso más allá. ¿Quién sabe qué habría hecho después? Quizás lo habría matado o le habría causado una lesión corporal grave. Otro factor a tener en cuenta es el efecto acumulado del maltrato de Chandra hacia Brian.
Es posible que no haya realizado un ataque letal justo antes de ser asesinada, pero su patrón de comportamiento hizo que Brian llegara a su límite. Al considerar todas las pruebas en este caso, ¿creo que Brian Lawson fue culpable de asesinato? No, creo que no era culpable más allá de una duda razonable. Chandra Lawson fue el agresor. Ella entendió que estaba cometiendo un delito al atacar a Brian. Ella sabía que él tenía derecho a defenderse. A pesar de esto, Chandra decidió arriesgarse. Durante todo el enfrentamiento, Brian tuvo derecho a defenderse. El hecho de que eligió no hacerlo hasta el final no implica que renunció a ese derecho. Si los géneros hubieran sido invertidos, no hay duda de que el tirador habría sido exonerado. A pesar de mi creencia de que Brian no era culpable, aquí hay consideraciones morales. Brian debió haber dejado la situación. Hay una sensación de que Brian asesinó a Chandra creyendo que no sería atrapado. Sabía que habían grabado su ataque en video. Esto hace que su maniobra parezca planeada y manipuladora. En cuanto al acuerdo de culpabilidad, ¿debería Brian haber aceptado la oferta o debería haberse arriesgado en el juicio? Parece que el problema para Brian fue la acusación de asesinato en primer grado. La acusación carecía de justificación dadas las circunstancias, pero era la que enfrentaba. Tenía que mirar la situación de manera realista. Si hubiera sido acusado de homicidio involuntario, llevarlo a juicio habría sido lo mejor. Pero con asesinato en primer grado se enfrentaba a cadena perpetua. A pesar de su inocencia, un jurado podría haberlo declarado culpable. Este siempre es un riesgo con un juicio. No creo que Brian tuviera mucha opción más que aceptar el acuerdo de culpabilidad. ¿Qué creo que pasó en este caso? Esta es solo una teoría, mi opinión. Chandra Lawson era egocéntrica, enojada, agresiva, violenta, amenazante, irrazonable, hedonista, impulsiva, irresponsable, fría, insensible y tenía un sentido de derecho. Su vida se centraba en el consumo de drogas. Nada más le importaba. Chandra sentía como si tuviera el derecho de amenazar y golpear físicamente a su esposo, Brian. Ella sabía que él tenía el derecho de defenderse, pero dudaba que lo hiciera. En su mente, Chandra había dominado completamente a Brian. Esto le trajo una gran satisfacción. Brian deseaba que su relación con Chandra funcionara. Dijo que ella era su reina, a quien puso en un pedestal. A pesar de esto, el maltrato reiterado enfureció a Brian con Chandra. Simplemente se quedó sin paciencia. El día de su muerte, Chandra decidió atacar a Brian y Brian terminó la confrontación. Debido a que el tiroteo parecía planeado, Brian fue acusado de asesinato en primer grado y aceptó un acuerdo de culpabilidad. Ahora pasando a mis pensamientos finales. Cuando una persona se involucra mucho en el uso de sustancias, todo en su vida gira en torno a ello. A veces pueden fingir muy bien que esto no es verdad. Pueden fingir que les importan otras personas o que tienen grandes planes en su vida, pero las drogas siempre son lo primero. Demasiado a menudo, los usuarios de sustancias con un patrón severo de uso arrastran a otras personas a su miseria. Eso es lo que pasó con Chandra Lawson. Sus malas decisiones resultaron en su violenta y repentina muerte, pero eso no fue el fin de su capacidad para causar dolor y sufrimiento. Su legado persistió en la forma de su víctima, siendo condenada y encarcelada en relación con su muerte. Su misión era causar tanto dolor como fuera posible para obtener placer para sí misma, y tuvo éxito. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Brian Steven Lawson. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto.